Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa de ¿Qué dice la Biblia? Y así es, como pueden ver, volvimos con esta programación, volvimos con esta sección del canal. Así que muchísimas gracias por estar acompañándonos. Y como siempre, les quiero pedir y les quiero recomendar o solicitar de que puedan suscribirse al canal de Perspectiva Siglo XXI, porque así nos van a estar ayudando para poder seguir creciendo y compartir este mensaje tan hermoso que tenemos a todo el mundo. También les quiero recordar que tenemos diferentes tipos de redes sociales que van a estar apareciendo en este momento en pantalla para que puedan ir a seguirnos, darle me gusta a las publicaciones y poder compartirlo con todos sus seres queridos. Ahora sí vamos a presentar a mi compañero que siempre está en la explicación de cada uno de los versículos. Mati, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola Mariano, ¿cómo están? ¿Cómo están todos ahí del otro lado? Gracias por el apoyo que nos dieron. Estamos en una etapa de transición, ¿no, Mariano? Estamos viendo que les gustó el trabajo en Nogoyá, que les gustó la campaña que hicimos, el seminario que estuvimos dando, pero ahora se viene una nueva etapa, ¿no? Todo lo que empieza en algún momento termina hasta que Cristo vuelva. Todo tiene un fin, ¿no? Y es algo importante porque tenemos que entender que ahora comienza una etapa diferente donde vamos a empezar con otro libro a estudiar. Si bien vamos a estudiar siempre la Biblia junto con el licenciado, el pastor Rubén, también que él está acompañándonos. Él va a estar hablando sobre diferentes temas junto con Mariano también. Los programas van a ser diferentes, van a tener otra temática, pero es importante darle un cierre a lo que empezamos. En el programa anterior, que si ustedes nos vieron, les recomiendo que vayan a nuestro canal de YouTube, donde ustedes lo puedan ahí ver y repasar. Fue un programa especial y yo creo que a todos nos gustó recordar a aquellos que vivieron en ese momento y los que no, compartir un momento especial. Pero ahora estamos en una etapa de transición donde vamos a empezar dentro de muy poco a estudiar el libro de Daniel. Es por eso, ¿no, Mariano?, que elegimos mañana pasar un tema muy especial que tiene que ver con esto de Daniel. Y sobre todo, es un tema especial que, bueno, mañana van a ver que ya se dio, pero que mañana le vamos a explicar bien, así que estén atentos. Lo importante, vamos a estudiar en profundidad el libro de Daniel. Juntos vamos a descubrir la importancia y la relevancia que tiene el libro de Daniel para nuestros tiempos. Porque, Mariano, ¿estás preocupado vos por la economía? Y la verdad que sí, cada día uno se entera de cómo va la economía y la verdad que da miedo cómo va avanzando y cómo va cayendo. Más que nada acá en Argentina, que está un poquito, mucho devaluado nuestro peso. ¿Te preocupan los cambios climáticos? Demasiado, los calores que se estuvieron viviendo por acá, insoportables. Venimos una semana donde a las 3 de la mañana hacían 35, 36, quizás en donde estás vos, seguro mucho más, pero para acá no es común. La humanidad, ¿cómo está hoy en día? Y todo es un caos. Hay inseguridad por todos lados, ya la gente ni siquiera se preocupa por la otra persona. Es como que todos buscan la seguridad propia y recurrir a ciertas actividades o ciertas cosas que la verdad que no son tan buenas para este tiempo. Vos fijate que ahí en casa donde estás seguramente te preocupa cuando lees el diario que antes se leía generalmente en papel, que ahora lo vemos en las diferentes redes, ¿no?, en digital. Los noticieros mismos, todos hablan de caos, de muerte, de destrucción. Yo la verdad a veces intento ver noticieros, pero digo, bueno, a ver las noticias, a ver qué hay. Y la verdad que empiezo y escucho una noticia de muerte, otra de asesinato, otra de robo, y digo, vale, me voy a terminar deprimiendo, así que cambio y prefiero hacer otra cosa. Entonces, la gente está totalmente convulsionada hoy, ¿no? Las personas no saben literalmente para dónde salir corriendo. Y en medio de todo este caos, en medio de todo este conflicto, en medio de la realidad económica, porque la Biblia también habla de economía, ¿eh? También la Biblia habla de las clases sociales, qué va a pasar, que hay luchas va a haber entre un reino y el otro, hoy podríamos decir luchas entre países, y todo eso va a ser necesario que profundicemos porque el tiempo que estamos viviendo es un tiempo especial. No estamos en el comienzo de la historia. ¿En qué parte de la historia creen ustedes que estamos viviendo? Ahora yo me pregunto, Mariano, si hablamos tanto de que vivimos en el tiempo del fin, de que Cristo pronto va a venir, ¿por qué hablamos tanto y hacemos tan poco? Esa es una muy buena pregunta. Creo que tenemos que empezar a vivir el tiempo, no solamente a contarlo, a decirlo, sino empezar a vivir en el tiempo donde estamos, ¿no?
Y acá no se trata de ser alarmista, de asustarnos, de salir corriendo, sino de entender la realidad y sentar fundamentos bíblicos para el desarrollo de nuestra vida. Y creemos que en este nuevo proceso de estudio que vamos a estar realizando, en esta nueva etapa, ¿sí?, que estamos viviendo, este nuevo, podríamos decir, estudio del libro de Daniel que vamos a comenzar dentro de muy poco, necesitamos poner las bases que nos permitan entender, por ejemplo, sobre todo Daniel 11 y 12. ¿Te preguntaste alguna vez escuchaste hablar de estos capítulos, de qué hablan? Pero no podemos aprender a correr si no sabemos caminar. Ese es el principio de siempre. Por eso lo que vamos a hacer a partir de esta semana, estos programas en adelante, vamos a empezar a poner las bases fundamentales para poder estudiar en profundidad el libro de Daniel. Que como siempre decimos, es imposible entender Daniel sin Apocalipsis y Apocalipsis sin Daniel. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces es momento de que nos pongamos serios en las cosas de Dios, ¿no? Y no es enojados, ¿no? Y no es con miedo, sino entender el tiempo en el que estamos transitando y sobre todo la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene, Mariano. Tal cual. Así que, sin más preámbulo, creo que estaría bueno ya empezar con el tema de hoy. Y vamos a la primera pregunta, ¿te parece, Mati? Perfecto. Listo, la primera pregunta dice, ¿qué es la fe? Y quizás ya hablamos de la fe en otras oportunidades, pero es importante entender, y es más, en el capítulo de mañana vamos a entender un poquito más en el programa que vamos a realizar sobre la fe y sobre un tema en particular que es Daniel 3, ¿no? Y sobre eso, ¿qué tiene que ver la fe con hoy? ¿Qué tiene que ver la fe? ¿Para qué me sirve la fe? Porque si bien es una de las palabras más cortas, porque tiene solamente 2 letras, el significado es grandísimo y la importancia de tener fe. ¿Qué dice Deuteronomio 7:9, Mariano? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y fíjense que acá empiezan a haber palabritas que tienen que ver, ¿no? Conocer, Jehová, Dios, fiel, pacto, misericordia, mandamientos. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la fe? Saben, la fe no es algo que se nos ocurre a nosotros. Vamos a ir estudiando a lo largo del programa de hoy qué tiene que ver la fe. Pero si no tenemos a Dios en el corazón, es imposible que tengamos fe. Y hay elementos que son importantes para desarrollar la fe. Es tener a Dios en nuestra vida, vivir una vida conforme a lo que Dios quiere, porque Dios es fiel. Y saben, acá hay algo que podemos destacar con respecto a este versículo y que es la permanencia. Es la estabilidad. En la vida no solemos ser estables. Podemos quizás nosotros tener una estabilidad emocional, una estabilidad económica, una estabilidad psicológica, si ustedes quieren llamarlo. Pero ¿es esta clase de estabilidad que nos lleva a tener la fe? Saben, la fe va más allá de lo que sentimos, va más allá de lo que pensamos. La fe tiene que ver con lo que Dios quiere para nosotros. La fe tiene que ver con aquello que a mí me permite, a pesar de las circunstancias, ser constante en mi relación con el Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la fe? Para empezar, y en este primer versículo podemos entender que proviene de Dios. Y Dios nos pide que tengamos fe porque Él es fiel. Pero fíjense que la fe va acorde a cumplir sus mandamientos. Tener fe también me lleva a mí a vivir una vida consecuente a su palabra. La fe no me libra de mis obligaciones, al contrario, me permite cumplirlas. Fíjense que dice 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, fíjense qué interesante. Fiel es Dios. En otras palabras, Jesús le dice a Nicodemo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios es fiel desde un principio.
Desde la creación, desde el Génesis, Dios sigue manteniendo su promesa con su pueblo. Desde Abraham, Dios mantuvo la promesa con sus descendientes. Pero ¿saben? Hay algo importante. Si bien la fe proviene de Dios, quienes son responsables de velar por su fe somos cada uno de nosotros. Dios es fiel y Él quiere que seamos fieles. Y Él hizo todo, Él está haciendo todo. El plan de salvación se está llevando a cabo. Ya vamos a estudiar después en Daniel qué etapa vamos, cuánto falta, ¿no? Si bien la Biblia no dice fechas, pero qué indicios tenemos de qué tiempo es el que estamos viviendo. Pero a través de una comunión con su Hijo Jesucristo, nosotros podemos desarrollar nuestra fe. No me quiero adelantar a la próxima pregunta, pero tenemos que entender esto. Lejos de Dios no podemos desarrollar una fe. Lejos de Dios no podemos decir que tenemos fe. Fíjense que dice Hebreos 10:23. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y otra vez acá vemos la figura de Dios, de Cristo, como un ser fiel, un ser que permanece. En Apocalipsis Él se describe como el alfa y la omega. Ustedes saben que el alfa y la omega son la primera y la última letra del abecedario griego, podríamos decir. Si los hubiese dicho para nosotros acá, los que hablamos en español, diría yo soy la A y la Z, ¿no? El principio y el fin. Cristo se presenta como el eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Fiel es el que prometió. ¿Y qué es lo que prometió Dios? Acá Pablo le está hablando a los hebreos, a los judíos, en tiempos de, podríamos decir, post la ascensión de Cristo, y les tiene que hablar y les tiene que decir que en realidad su promesa no iba a venir en el templo, sino que había algo más importante que el templo. Los ritos ya no eran necesarios y ellos no lo entendían. Entonces la promesa es la de que así como ascendió, volver pronto a buscarnos. Y la fe es un elemento que vamos a ir estudiando en el tema de hoy, que nos va a permitir mantenernos firmes. ¿Cuál es la profesión de nuestra esperanza? ¿Te pusiste a pensar en eso? Está bien, yo leo la Biblia, está bien, yo hablo con Dios, pero ¿para qué? Si este mundo está cada vez peor. ¿Ven cómo la fe y la esperanza van de la mano? Cuando nosotros empezamos a entender que nosotros no fuimos creados para esto, nosotros no fuimos creados para sufrir de la manera que estamos sufriendo, nosotros no fuimos creados para padecer enfermedades, lastimaduras, dolor, empezamos a entender que Cristo tiene algo mejor para nosotros. Por eso, 2 de Timoteo 1:12 dice lo siguiente. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y este versículo es un versículo muy particular donde los eruditos y los estudiosos hablan mucho acerca de qué es el depósito del que habla Pablo, ¿no? Y hay dos grandes corrientes de interpretación, podríamos decirlo. Por un lado tenemos aquellos que creen que ese depósito es algo que Pablo recibe de Cristo, que es la salvación. Por otros creen que es algo que Pablo le ofrece a Dios, que es su labor, que es su trabajo, que es, por así decir, la decisión de ser un ministro de Dios. ¿No? Pero eso no es lo que vamos a estudiar hoy. Lo que vamos a centrarnos hoy es la parte en la que él dice, por lo cual asimismo padezco esto. Recuerden que Pablo comenzó siendo Saulo y era un miembro destacado de la sociedad. Recuerden que Pablo era una persona importante y de mucha influencia. Él, cuando estudia las palabras, la palabra de Dios, y entiende de mala manera
las Escrituras, empieza a perseguir a aquellos que decían ser cristianos, ¿no? Él empieza a perseguirlos, hasta que en un momento tiene un encuentro personal con Cristo y se da cuenta de que nada sirven las Escrituras si Cristo no está en el medio. Entonces pasa de ser un perseguidor de la iglesia cristiana, ¿sí?, a ser perseguido. De perseguidor a perseguido. Y Pablo vivía de una buena manera. Él tenía, podríamos decir, su chalet, su casa lujosa, ¿no? Hubiese tenido autos últimos modelos. Y de repente estaba preso, porque cuando Pablo escribe esta carta, Pablo ya había apelado, ¿sí?, a hablar a Roma deseo ir, dice, ¿no? Entonces él estaba con su vida en riesgo. Pablo, esta es la última encarcelación. Segunda de Timoteo es la última carta que Pablo escribe. Él ya sabía que se le acercaba la muerte. En la época de Nerón, ustedes si quieren después pueden ir a estudiar eso. Y Pablo dice, miren, yo hoy estoy padeciendo esto, yo hoy estoy encarcelado. Hoy, la verdad, estoy privado de la libertad. La verdad que quien me cuida, mi carcelero, es bastante violento conmigo. Que el Señor se lo pague, eso no me corresponde a mí. Y yo tenía todo. Conocí la buena vida, como quien dice. Pero hoy estoy sufriendo por Cristo. Antes tenía la posibilidad de ir y venir a donde yo quería. Pero ahora hay cadenas que me están atando y limitan mi andar. Pero no hay cadenas que aten, ¿sí?, lo que yo pueda hacer por Cristo. Entonces escribía esas cartas. Y a pesar de que tuve todo y hoy no tengo nada, dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso. Y esta es una definición de fe sin nombrar la palabra fe. No avergonzarnos del Señor. Y que a pesar de que las circunstancias no son las mejores, quizás en el pasado teníamos más, quizás el futuro nos da miedo, quizás la situación actual en la que estás impedido hasta inclusive moverte de tu cama por alguna situación, vos sabés en quién has creído. Y estás seguro de que algo mejor va a venir pronto. Y de esto se trata la fe. De creer a pesar de las circunstancias. De estar seguro, aunque parezca que todo a mi alrededor está en mi contra. Entonces, ¿qué es la fe? En la carta a los Hebreos, Pablo la define de la siguiente manera. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que se espera? ¿Qué es lo que no se ve? ¿Cuál es esa promesa? La fe va totalmente ligada a nuestra capacidad de creer en la segunda venida de Cristo. Y muchas veces estudio la Biblia y he hablado con muchas personas, ¿no? He enseñado de la palabra de Dios. Y empezamos a hablar, ¿no?, de la Biblia en general. Y empezamos a estudiar, bueno, esta profecía, por ejemplo, que ya vamos a estudiar, ¿no?, en profundidad de Daniel. Habla de esto, fue en tal fecha, ocurrió en tal fecha. Fíjate que Jesús cuando vino ya estaba predicho desde antes. Y la gente se sorprende. Y la gente dice, wow, entonces el Señor cuando vino no vino porque sí, sino porque ya estaba estipulado. Claro, por eso Mateo dice, y fue para que se cumpliera como decía la Escritura, ¿no? Entonces empezamos a creer en eso. Pero ahora cuando llegamos a la segunda venida, la gente deja de creer. Y empieza a dudar de que algo futuro puede pasar. El problema es que es muy fácil creer en la Biblia con el diario del día de mañana, ¿no? Cuando las cosas ya pasaron. Lo difícil es creer cuando las cosas todavía no pasaron. Y de eso vamos a hablar en estos días, de eso vamos a hablar en estos temas. Entender de que tenemos la suficiente seguridad bíblica
para que todo lo que está pasando en este mundo no nos separe del amor de aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. Y esto es maravilloso. Y Cristo es maravilloso, porque a pesar de ser Dios, no se negó a sí mismo, sino que se hizo hombre. No solamente se hizo hombre, sino que se hizo siervo. No solamente se hizo siervo, sufrió la peor de las muertes por amor a vos y por amor a mí. Entonces, ¿qué es la fe? La fe es entender de que aunque las cosas no salen como yo quiero, que aunque este mundo está rodeado por el pecado, yo sé quién he creído y que pronto se va a cumplir esa promesa. La fe tiene que ver con la seguridad de confiar en lo que Dios nos dice. Siguiente pregunta, María. Ahora la pregunta es, ¿para qué sirve la fe? Interesante, ¿no? Porque está bien, hablemos de fe. Digamos qué es la fe. No, yo creo que aquellos que han nacido en alguna iglesia, asistiendo a alguna congregación, en algún lugar, si yo le pregunto fe, lo primero que se viene, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No, ese versículo es de memoria. Pero ahora, ¿qué significa eso? Otra cosa, ¿cómo la pongo en práctica? ¿Cómo pongo en práctica la fe? Vamos a leer primero 2 Corintios 5, 6 y 7. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Ah, qué interesante. Y acá viene un concepto que me encanta. Y que la verdad, desde que empecé a estudiar teología, que ya queda poco para terminar, lo pongo en práctica más que nunca. Y es ver la vida con los ojos de la fe. No. Porque está bien, está bueno que yo te diga que vos tenés que confiar en Dios, está bien que yo te diga que vos tenés que estudiar su palabra, hablar con Él. Pero ¿cómo confiar en Dios si no llegás a fin de mes? ¿Cómo confiar en Dios si sabés que con todos los aumentos, con todo lo que sube, tu familia no tiene para comer? ¿Cómo confiar en Dios cuando no sabés si el mes que viene vas a poder pagar tu alquiler y no te vas a quedar en la calle? ¿Cómo confiar en Dios cuando tenés algún familiar que está postrado en una cama sufriendo una enfermedad terminal? ¿Cómo confiar en Dios cuando el pasado no te suelta? ¿Cómo confiar en Dios cuando arrastras los problemas de una herencia sanguínea que te hace tener vicios que no podés soltar? Y déjame decirte algo. Yo no tengo la respuesta para eso. No hay una fórmula específica para todos. Porque la fe, y esto es algo que tenemos que entender, Mariano, puedo ir al kiosco y pedir 1 kilo de fe. Sería bueno eso, de uno poder comprarlo, ¿no? La fe es algo tangible. No. Muchas veces nosotros pedimos, Señor, Señor, necesito tal cosa. Y entonces creo. Nosotros necesitamos ver para creer. Pero en realidad los principios celestiales siempre son al revés. En las matemáticas del cielo, como ya muchas veces venimos, las ecuaciones no respetan el orden. Y el orden del factor sí afecta el producto. Porque no vamos a ver a menos que creamos. Por ejemplo, Moisés, huyendo de Egipto, de repente tenían un mar enfrente y un ejército detrás. Señor, el pueblo me está diciendo que qué pasa. Y el Señor le contesta ahí, después ustedes vayan a Éxodo 14, ¿qué me mirás a mí? Yo ya te di la orden, te dije que marchen. Estaban enfrentando una dificultad y estaban esperando que Dios actúe para empezar a creer. ¡Marchen! Y cuando el pueblo empezó a marchar, cuando el pueblo decidió avanzar, el mar se abrió. Cuando Moisés tocó con su vara el mar se abrió. Imagínense que Moisés haya discutido con Dios. No, Señor. Yo no me voy a meter, no voy a poner la vara ahí hasta que se empiece a abrir primero.
Otro ejemplo, pasando Moisés, el Jordán, Jericó, la tierra prometida. Lo único que dividía al pueblo de la tierra prometida era un río, el río Jordán, que era un río que por la época era más acaudalado de lo normal. Ya no estaba Moisés, ahora estaba Josué. Y era momento de conquistar y llegar a esa tierra prometida. Pero un río se les interponía. A veces la vida nos pasa, estamos a un paso, estamos cerca. Hoy estamos más cerca que antes de la segunda venida. Pero hay un río que nos está impidiendo avanzar, sea el que fuera. Y muchas veces nosotros pedimos, bueno, Señor, abrime el río si yo puedo pasar. El pueblo de Israel esperaba, no sé, construimos un puente automáticamente. Hagamos una catapulta y nos mandan. Sin embargo, Dios le dijo a su pueblo que cuando los sacerdotes metieran los pies en el agua, ahí se iba a abrir. Imagínense los sacerdotes diciendo, no, yo no voy a meter el pie a ver si hay algún bicho que me muerda. No, Jesús, ¿sabes qué? Hay un problema. Me resfrío muy fácil, entonces si yo pongo el agua seguramente me voy a enfermar, no tengo ganas. Y muchas veces nosotros actuamos así porque somos excelentes para poner excusas ante el Señor. Y saben, ese río no se abrió hasta que primero los sacerdotes pusieron los pies en el agua. Nosotros muchas veces queremos ver para creer. Somos tomazos espirituales. No, hasta que yo no ponga el dedo ahí no voy a creer. Cuando en realidad Dios te pide que creas para ver. Y eso es el ojo de la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Entonces yo quiero invitarte a que entiendas esto, a que reflexiones en esto. ¿Hay algo con lo que estás luchando? Llévalo a las manos del Señor. ¿No entendés por qué te está pasando esto que te está pasando? Llévalo a las manos del Señor. Y de esa manera es una manera interesante de desarrollar la fe, pero sobre todo ponerla en práctica. Porque saben, la fe es crucial en nuestra salvación. Sino que dice Hebreos 11, Mariano. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese que dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin una confianza plena en nuestro Salvador es imposible alcanzar la salvación. Porque es muy lindo entender de que Dios nos ayuda, Dios nos acompaña, pero se complica cuando no vemos que Dios nos responde como nosotros queremos, ¿no? Y saben, acá hay algo que queda inherente en este versículo, que es la certeza de la segunda venida. Porque todo aquel que se acerca al Señor, ¿sí?, con fe, sabiendo que aunque la situación no es como uno quiere, pero Dios va a obrar, Él va a recompensar a cada uno. Él te va a dar los deseos de tu corazón cuando se alineen con los pensamientos divinos. Entonces la fe no es solamente teoría. La fe necesita ser puesta en práctica. ¿Y qué dice Habacuc 2:4, Mariano? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Interesante, ¿no? Aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Estamos hablando acá de algo más que solamente una definición. El orgullo va en contra de desarrollar la fe. Porque cuando uno es orgulloso, cree que uno puede. Cree que lo que obtiene es gracias a lo que uno hizo. Cree que las capacidades que uno tiene lo hacen una mejor persona que los demás. ¿Saben? No hay espacio para la fe cuando en nuestro interior abunda el orgullo. Porque el justo vive por fe. Y la fe te lleva a ser humilde y a entender de que nada es por vos. Nada es porque vos sos bueno. Nada es porque vos sos suficientemente inteligente para poder desarrollar todo. Sino que todo es gracias
al amor que Dios tiene por vos. A un Dios que es fiel desde el principio, a pesar de que nosotros le fallemos constantemente. Entonces la fe te va a permitir que aunque vos hoy estés fallándole al Señor quizás estés acariciando algún pecado que sabés que no está bien, a pesar de que hoy vos quizás no estés haciendo las cosas como Dios quiere y conocés, tengas la suficiente entereza para de rodillas pedirle perdón al Señor y avanzar. Ese problema tuyo hay que llevarlo a los pies de Cristo. Efesios 2:8 dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿La fe es nuestra? Dice que la fe es un don de Dios. La fe no es nuestra, pero sí la podemos desarrollar. Porque lejos de Dios no podemos desarrollar la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y muchos dicen, bueno, como yo soy salvo por gracia y por fe, yo acepto la gracia que es la muerte de Jesús en mi lugar. Tengo fe en que Jesús va a venir, suficiente para alcanzar la salvación. No importa qué es lo que yo haga, no importa qué es cómo yo actúe, Dios me ama igual. La gracia me permite a mí actuar de la manera que yo quiera. Total, Dios me ama, es compasivo y no importa que yo obedezca o no, que haga lo que Dios quiere o no. Es más, vamos a hacer algo. Voy a agarrar esta parte de la Biblia que me gusta, esta parte y esta parte, que son las tres que me interesan, y el resto vamos a hacer de cuenta que nunca lo leí. Como vemos desde el principio, la fe, el amor a Dios, la comunión con Cristo, requiere obediencia. Fíjense lo que dice Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Y por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Lenguaje de juicio sin duda, ¿no? Esto en un abogado lo entendería fácilmente, ¿no? Pero ¿cómo es al final? Somos justificados por la obra, por la gracia, por la fe. Dice, el hombre no es justificado por las obras de la ley. Y saben, siempre hay una puja de que si somos salvos por la gracia, por las obras o por la ley. El problema es que cuando nosotros creemos que somos salvos por las obras, le estamos quitando mérito a la gracia de Dios. Ahora, cuando decimos que somos salvos por la fe, independientemente de nuestras obras, estamos quitando un principio que Dios hizo, que Dios dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces no es una o la otra, porque si no Pablo acá dice, justificado por las obras de la ley, sino por la fe, entonces nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Fíjense cómo Dios y nuestra relación con el Señor sigue de la mano de nuestra fe. Y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será juzgado. Ah, listo, buenísimo. Entonces Pablo acá me está diciendo que por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces Pablo en el siguiente versículo lo que va a decir, entonces podemos actuar como a nosotros nos plazca. Total, el Señor nos ama tanto que nos va a perdonar, vivamos como queramos, punto. Fíjense lo que dice Romanos 3:28. Concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Vuelve a recalcar. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Esto quiere decir que no importa, tenemos tarjeta verde para hacer lo que queramos. Romanos 3:29. Luego por la fe invalidamos la ley. Pará, Mariano. Entonces, por la fe invalidamos la ley, entonces la fe me da libre accionar. La fe me da libertad para hacer lo que quiera, para desobedecer los mandamientos. Si Pablo dijera eso, y estos son versículos que muchos de los que tienen esta postura hablan, dirían, claro, ¿no?
Aquellos dicen que la fe, entonces, por la fe invalidamos la ley. Y yo siempre me imagino cuando leo estos versículos, ¿no? Aquellos que piensan así, parándose y aplaudiendo, ¿no? Sí, por la fe invalidamos la ley. Pero ¿cómo termina Pablo? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oh, dijeron todo. Por la fe en Cristo, ¿invalidamos la ley? Claro que no. Al contrario, la fe me permite, a través de las obras, vivir una vida consecuente al amor que Dios me tuvo. ¿Te das cuenta la importancia? ¿Te das cuenta lo interesante que es este tema? Podríamos hablar horas y horas. Pero tenemos que entender que no es una cosa o las otras. O no es las obras o la fe. Son juntas. Y no la vamos a desarrollar a menos que pasemos tiempo con el Señor. Y hablando de eso, Mariano, ¿qué dice la siguiente pregunta? ¿Cómo puedo hacer para aumentar mi fe? Y como hoy hablábamos, ¿no? Yo no puedo ir a buscar al kiosco, ¿no? O arrodillarme, Señor, mándame 3 centímetros cúbicos de fe. ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Qué dice Lucas 5:6? Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Qué interesante, ¿no? Y qué mal interpretado que está muchas veces, ¿no? Porque, Señor, tengo fe, y miramos al pino ahí de la esquina, a ver si se mueve. Fíjense que esto de la fe no es algo que es nuevo. Los mismos apóstoles, aquellas personas que tuvieron una relación personal tangible, diríamos, en cuanto a Jesús mismo en la tierra, le dijeron, Señor, aumentanos la fe. Y muchas veces creemos, ¿no? Que acá está hablando de cantidad de fe. Muchas veces utilizamos, ¿saben? Hay una realidad. La semilla de la mostaza, ¿sí? Es una de las semillas más pequeñas que existen. No soy especialista agricultor, pero cuando uno investiga y lee, se da cuenta que la semilla de mostaza es una de las más pequeñas que existen, ¿no? Más duras, más resistentes. Pero sin embargo, cuando entra en contacto con la tierra, cuando entra en contacto con el sol, cuando los minerales que hay en la tierra empieza a absorber esta pequeña semilla, cuando empieza a permitir que caiga la lluvia, el sol y el ciclo, empieza a crecer y se vuelve en uno de los árboles más frondosos que existen. Saben, tenemos que entender algo. En este versículo no se está hablando de cantidad de fe, sino de calidad de fe. La fe no se mide por cantidad, sino por calidad. Lo mismo hablando, por ejemplo, con el tema de Nicodemo. ¿Cómo puedo nacer de nuevo? ¿Me tengo que meter? Decime vos, ¿qué hiciste? ¿Cómo interferiste en el parto, en tu nacimiento? ¿Vos le golpeaste así la panza? No, mamá, ya quiero salir. ¿Ya es tiempo? ¿Empezó a hacer fuerza? ¿O tu mamá pujó? ¿O los médicos hicieron todo y vos solamente naciste? ¿Qué puede hacer una semilla para crecer? Sino más que recibir lo que Dios le da. Y de eso se trata. No es por nuestros esfuerzos. No es por lo que a nosotros nos parece. Sino que vamos a desarrollar una buena calidad de fe cuando empezamos a recibir aquello que Dios nos da. Cuando empezamos a vivir una vida acorde a lo que Dios quiere para nosotros. Cuando empezamos a tener una relación personal con Cristo. Y empezamos a dejar de creer que nos las sabemos todas y empezamos a confiar más en el Señor.
En otras palabras, Pablo dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar una fe? Puesto los ojos en Jesús. Y no en un Jesús crucificado, muerto, un Mesías hiriente, sino el león de la tribu de Judá, el linaje de David, aquel que hoy está sentado a la diestra del trono de Dios, aquel que hoy está intercediendo por nosotros, aquel que hoy está llevando a cabo su parte en el plan de salvación. Él vino para restaurar la brecha, la separación entre el Creador y la criatura que el pecado realizó. Cristo viene a restaurar tu relación con Él. Por eso es importante la fe. Y la fe no viene de nosotros, sino que del Señor. Así que la fe, dice Romanos. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a desarrollar la fe si no pasamos tiempo con el Señor? ¿Cómo vamos a desarrollar la fe si no dedicamos tiempo a orar? ¿Cómo vamos a desarrollar la fe si no dedicamos tiempo a estudiar su palabra? Dios te está invitando en este momento a que empieces a tomar las cosas de manera diferente. A que empieces a ver la vida con los ojos de la fe. A que empieces a vivir, podríamos decir, una cristiandad genuina. No de caretas de un día a la semana, sino reflejar durante la semana que tengo una relación personal con el Señor. ¿Qué dice la siguiente pregunta, María? ¿Qué tiene que ver la fe con mi vida diaria? Entonces, ¿qué tiene que ver la fe con mi vida diaria? Ya vimos un poco qué era la fe, cómo se puede poner en práctica, cómo hacer crecer esa fe. Pero ahora, ¿cómo se relaciona eso en la situación en la que yo hoy estoy? ¿Cómo puedo permitir que el Señor transforme mi vida en la situación que me encuentro? Y por eso vamos a ver ahora, para ir terminando, o sea, para ir cerrando el tema, algunos ejemplos. ¿Qué dice el primero, Mariano? Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa, y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en el medio, delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y esto es importante, porque acá tenemos que entender que Jesús estaba en Capernaum. Él estaba hablando y él se encontraba adentro de una casa. Y fíjense que había una multitud, y una multitud es mucha gente. Y nosotros decimos: ¡ay, qué bueno! Fueron a escuchar a Jesús. Sí, algunos. Algunos fueron a aprender lo que el Señor les quería decir. Pero dentro de esa gente buena, también había gente mala que había ido a escuchar lo que Jesús decía para ver cómo podían entramparlo. Para ver qué decía, para exhibirlo delante de las autoridades romanas y que deje de hacer lo que estaba haciendo. Y acá estaba Jesús hablando. Por un lado teníamos al dueño de la casa, por el otro lado teníamos a sus discípulos, por otro lado teníamos a aquellos que habían venido a escuchar sinceramente a Jesús, y por otro lado teníamos a aquellos que habían venido a entramparlo. Queríamos decirle escribas y fariseos, eran ellos. No había más lugar. Y saben, toda aquella persona que fue al Señor, para aquellos que llevaban a su amigo en un lienzo que no podía caminar, fue un obstáculo. Fue un obstáculo porque no podían llegar al Señor. Y nosotros, quizás en la vida a veces, nos pasa que queremos acercarnos al Señor, pero nos topamos con obstáculos. Llámese guardar el verdadero día de adoración, llámese la economía, llámese alguna relación, algún familiar, novio, novia, esposa. Y creemos que, bueno, hasta acá llegamos, Señor. Intenté hasta donde pude, pero hay muchos obstáculos para sacar.
prefiero volver y allá tú y acá yo. Pero estos amigos no se quedaron con eso. Hicieron algo que para muchos habrá sido una locura. Yo me imagino, ¿no? Eran 4 llevándolo. Llegamos. Ay, estamos a 20 metros de la casa, no podemos llegar al Señor. Bueno, le dijeron a los amigos, lo intentamos, pero hasta acá llegamos. ¿No? Quizás el amigo ni siquiera les podía responder. Y quizás este amigo ya se había quedado sin esperanzas. Entonces a uno se le ocurrió, ¿y si lo metemos por el techo? Y yo me imagino la reacción de los otros 3. ¿Estás loco? ¿Cómo vamos a romper la casa ajena? ¿Cómo vamos a entrar a meter a alguien por el techo? ¿Saben? La fe a veces nos hace reaccionar y actuar de maneras que para los demás son locuras. No podemos, mirá si nos caemos. Es una locura esto que me estás pidiendo. Y quizás Dios te está pidiendo que tomes decisiones que van en contra de lo que la mayoría quiere. Pero no, ¿cómo vas a perder el trabajo si estás bien económicamente? Pero no, toma esta decisión si acá vas a estar más estable económicamente. Pero no, decidí de esta manera. Pero a veces la fe requiere de un grado de locura. La fe requiere de obedecer al Señor aunque esté el camino lleno de obstáculos. Porque Dios nunca desampara a un hijo que obra con fe. Si estos amigos se hubiesen detenido ahí, se hubiesen ido y ese paralítico hubiese sido igual que como fue. Pero decidieron actuar con locura. Decidieron hacer algo impensado. Y Dios te está invitando para que empieces a hacer cosas impensadas. A que actúes de maneras extraordinarias. Porque sos un ser extraordinario. Sí, aceptalo. Sos extraordinario. Sos el hijo del Rey del universo. Y situaciones extremas como la que estamos viviendo requieren de tomar decisiones extremas por el Señor. Para Noé, hacer un arca era una locura, pero Dios salvó a una humanidad por él. Para Elías, mojar el sacrificio era una locura, pero el Señor actuó conforme a la fe que ellos tuvieron. Entonces, cuando bajaron al cuerpo del techo, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Cristo, al ver la fe de sus amigos, perdonó a este. Que tu fe sirva para bendecir a los demás. Yo sé que Jesús hizo algún milagro en tu vida. Empezá a mirar para atrás. Empezá a recordar. Yo sé que el Señor obró milagros en tu vida. Permití que eso que el Señor hizo contigo sea una bendición para los demás. Tenemos que ser canales de bendición para el Señor. Siguiente ejemplo. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Interesante, ¿no? A ver, y acá tenemos que entender algo más. Quien está acercándose al Señor, Lucas también narra la historia y dice que fueron sus criados y unos ancianos, ¿no? Son detalles que no van a hacer a la historia el cambio. Pero quien va a acudir al Señor es un centurión romano. ¿Sí? ¿Qué era un centurión romano? Un centurión romano era un soldado, que no era un soldado raso, sino que tenía una jerarquía mayor, y que él tenía a su cargo 100 hombres. O sea, que si el centurión le decía a este andá para allá, iba. Si le decía volvé, volvía. Un centurión era alguien importante y reconocido en la sociedad. Y había algo más importante. Para la época, este centurión era un gentil. En otras palabras, no era judío.
Entonces, ¿cómo un maestro judío iba a hacer algo bueno por alguien no judío? Un romano, dentro del ámbito religioso judío, no era digno de recibir ningún favor del Dios de Israel. Eran opresores, eran paganos. Y muchas veces esto me hace pensar y decir, bueno, muchas veces me he sentido como este romano. Quizás en la iglesia donde vas te hacen sentir como un extranjero pagano. Por más de que estás luchando con tus problemas y querés servir al Señor, hay cosas que todavía tenés que pulir. No dejes de ir a los pies de Cristo. No permitas que ningún obstáculo ni nadie te separe del Señor. Entonces Jesús le dice, yo voy a ir y le voy a sanar. Y me imagino todos mirando al centurión, porque no habrá ido solo. Y el Señor y la respuesta es, no soy digno que entres bajo mi techo. ¿Se dan cuenta que alguien que era importante reconoce que quien está frente a él es alguien que es más poderoso que él? ¿Un centurión orgulloso hubiera dicho estas palabras? ¿Se dan cuenta que la humildad iban de la mano con este centurión? Y nosotros a veces nos enorgullecemos tanto de nosotros mismos que no permitimos caminar con Dios. Di la palabra y mi criado sanará. La fe de este centurión era tal que permitía que se haga un milagro a distancia. Y este es uno de los primeros milagros a distancia. Jesús no le impone la mano. Jesús no escupe en el barro y le da y le dice que se vaya a lavar. Jesús no le toca la parte enferma y la sana. Y saben, muchas veces escuché decir de que Dios no es real porque no lo podemos tocar. De que Dios no es real porque no lo podemos acariciar y abrazar. Déjame decirte que Dios no necesita tener un cuerpo presente en esta tierra, entiéndanme bien, ¿no?, para que lo puedas sentir. Puede usar a otras personas, puede utilizar un sentimiento en el corazón. Y es más, hasta a veces, sin verlo, lo puedes tocar. Porque el Señor obra así. Pero solo va a obrar si decidís creer primero. Te puedo asegurar que quizás no lo viste, pero el Señor te abrazó. Y sentir ese abrazo del Señor es lo mejor que te puede pasar. ¿Y cómo termina la historia? Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Qué lindo que es el Señor. Cómo me enamoro cada día más del Señor. Al oírlo se maravilló. ¿Ustedes están entendiendo lo que Jesús está haciendo acá? En medio de una multitud judía, con escribas y fariseos, que creían ser la élite de la élite, los únicos descendientes de Abraham, los aptos para alcanzar la salvación, decir que un extranjero pagano tenía más fe que ellos. ¿Saben algo? El amor de Dios no distingue razas. El amor de Dios no discrimina entre razas. El amor de Dios no descalifica clases sociales. El amor de Dios es para todos aquellos que se acercan a Él con fe. Entonces el centurión se fue, teniendo la certeza de que no lo había visto, estaba convencido de que lo que Cristo había prometido se iba a cumplir y se cumplió. Porque esa es la fe. Eso es tener convicción en lo que se espera. Eso es tener certeza en lo que no se ve. Lo dije al revés, ¿sí? De eso se trata la fe. De ir más allá de lo que se ve. De ir más allá
de lo que está a nuestro alrededor. De entender de que ningún obstáculo me puede separar del amor de Cristo. ¿Qué te puede separar del amor de Cristo? Dice Pablo. Tribulación, angustia, miedo, nada. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Es momento de que empecemos a actuar con fe, de que empecemos a vivir una vida conforme a lo que Dios quiere. Y el último ejemplo, y va a ser a manera de introducción para el programa de mañana, dice lo siguiente. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Y acá estamos hablando en el libro de Daniel, cuando Nabucodonosor, después de recibir la visión, dice, no, con que van a haber otros imperios. No, yo voy a ser el único, voy a hacer una estatua completamente de oro. Entonces, cuando yo diga, a mi orden todos se van a postrar y me van a adorar como el único Dios. Y aquel que no me obedezca va a ser echado en el horno de fuego, va a morir quemado, que esa es una de las peores muertes que existen, más desesperantes. Y sin embargo, el rey, pensando que todo el mundo lo iba a adorar, se encontró con 3 valientes. Se encontró con 3 personas que vivían la vida y veían todo lo que había a su alrededor con los ojos de la fe. Habían entendido que el Señor los había acompañado hasta ahí. Y si gracias a su fe en el Señor pudieron salir adelante de un montón de problemas, esta no sería la excepción. Si el Señor los había traído del pasado tan difícil a una realidad tan linda, no los iba a abandonar justo ahora. Entonces el 16 al 18 dicen: Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Interesante, porque nosotros muchas veces creemos que tener fe es obligar a un árbol de moverse de un lugar al otro. O sea, que la fe me capacita a mí para hacer todo como yo quiera. Cuando sin embargo, acá podemos ver en este momento que dice, no es necesario que te respondamos, no hay chance que dobleguemos nuestras rodillas ante tus dioses. No es necesario que nos lo preguntes. Tenemos la suficiente fe para entender de que nuestro Dios, a quien servimos, y saben, no iban a llegar hasta ese punto si no hubiesen vivido una vida de decisiones a favor del Señor. Él puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano. Nosotros tenemos fe en que el Señor nos va a salvar. Pero ¿sabes qué, Rey? Quizás no. Quizás no sea la voluntad de Dios librarnos del horno. Quizás nos vas a meter en el horno y vamos a morir. Pero queremos que sepas que no serviremos a tus dioses. Y Dios necesita de un pueblo así. Ellos entendían de que Dios los podía liberar y lo aceptaban. Y también entendía de que si no era su voluntad no los iba a librar y también lo aceptaban. ¿Saben por qué? Porque vivían su vida viendo todo con los ojos de la fe. Dios necesita de un pueblo en pie. Estamos en el tiempo final de la historia. Dios necesita de un grupo de personas que no dobleguen sus rodillas ante dioses ajenos. Dios necesita un pueblo que no se deje amedrentar por falsas creencias. Dios necesita un pueblo en pie. Dios necesita un pueblo que entienda cuál es la voluntad de Dios para su vida y viva una vida conforme a ella. ¿Estás dispuesto? Solo lo vas a lograr si empezás a vivir una vida viendo alrededor con los ojos de la fe. Y hasta acá el video de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y ya saben, ya vimos lo que es la fe, cómo poder aumentarla y cómo ponerla en práctica cada día de nuestra vida. Así que ahora es cuestión de cada uno de nosotros de agarrar
y empezar a tener una relación con Dios, empezar a estar más conectado con Él, empezar a leer más su palabra y empezar a poner en práctica esa fe que tenemos. Hasta acá llegamos al programa de hoy, pero no se pueden perder porque la programación sigue. El día de mañana vamos a tener un programa muy lindo donde vamos a profundizar muchísimo más esta historia de Daniel y sus amigos enfrentando a Nabucodonosor con el horno de fuego. Y estén atentos a las redes sociales y al canal de YouTube porque pronto, muy pronto, vamos a comenzar con esta nueva programación, esta nueva etapa, descifrando el libro de Daniel. Hasta la próxima.